Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la presentación de CPAC. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Centro de Padres de Abogacía para Padres en Connecticut es un centro que ayuda a los padres con fondos federales. CPAC es una organización sin fines de lucro a nivel estatal que ofrece capacitación, información y apoyos gratuitos relacionados con educación especial. Recibimos fondos del Departamento de Educación de Connecticut, la Oficina de Primera Infancia o Birth to Three y Connecticut Family School Partnership y la Asociación de Síndrome de Down de Connecticut. Nuestra misión es que nuestra misión es apoyar, empoderar a las diversas familias de niños y jóvenes de Connecticut con cualquier discapacidad o condiciones crónicas desde el nacimiento hasta los 26 años y a los profesionales que los atienden. Nuestra visión es que todas las familias tengan la confianza, el conocimiento y la comprensión que necesitan para abogar eficazmente por sus hijos y asociarse con profesionales para garantizar que los niños jóvenes crezcan y aprendan a su máximo potencial. Todos nuestros servicios son gratuitos para las familias y los profesionales. Siguiente diapositiva. Ok, gracias. Esta noche tenemos el placer de tener a Jean Morgan, quien ha trabajado más de 35 años en la educación, primero en colegios públicos y en los últimos 4 años en Wilson Language Training como especialista en formación sobre dislexia. Imparte cursos de desarrollo profesional por todo el país. Obtuvo la certificación de nivel asociado en la Academia Orton Gillingham y la certificación de especialista en dislexia y alfabetización estructurada de SETI. El compromiso de Jean con la alfabetización de los niños y educadores en Connecticut se ha plasmado en su participación en juntas directivas de la IDA de Connecticut, la Sociedad de Dislexia de Connecticut y The Reading League en Connecticut. Ha impartido clases como profesora adjunta en la Universidad de Connecticut, Southern y Providence College, colaborando con la formación inicial del profesorado. Jean va a hablar después de mostrar nuestro video. El video es de understood.org y es sobre lecciones de instrucción o lecciones de alfabetización. Y el video tendrá subtítulos para aquellos que quieren leer lo que están diciendo. Vamos a tomar una pausa para yo poner el video. El video se demora como 36 minutos, pero vale la pena verlo y después Jim va a hablar al respecto después. Parece que no están escuchando. Ahora sí escuchan.
Vamos a volver entonces a las diapositivas, así que denme un momento, por favor, mientras que las vuelvo a poner. Solo me demoro un segundo. Muy bien, ¿quieres que comience? Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Primero que todo, yo me llamo Jean Morgan y quiero agradecerle a CPAC por invitarme a acompañarlos esta noche y hablar un poco sobre la alfabetización estructurada de acuerdo al video. El video es fabuloso y estoy segura que muchos se sienten un poco abrumados sobre lo que vimos, pero quiero tomar unos minutos y llevarlos paso por paso para que hagan conexiones entre lo que acaban de ver y los aspectos importantes de la alfabetización estructurada. Lo que están viendo en este momento es una diapositiva que tiene mucha información, pero lo que quiero que se fijen es en que estos son todos los elementos que forman parte del aprendizaje de lectura o formar un buen lector y un buen escritor. Cuando pensamos en apoyar a los niños con dislexia o inclusive formar buenos lectores, tenemos que pensar que todas estas cosas forman parte de una buena lección de alfabetización que conlleva a un buen lector. Pensemos en que la lectura no es natural, nuestros cerebros no están hechos para leer ni para escribir, nuestros cerebros están hechos para escuchar y hablar. Todos los lenguajes, ya sea inglés, español, suajili, todos tienen un código que se nos tiene que enseñar explícitamente. Cuando vemos la parte derecha de esta diapositiva, quiero que se den cuenta que estas son todas las habilidades que tiene que adquirir un lector para poder entender lo que están leyendo, que es en realidad la meta de cualquier lectura que hagamos. Y como dijo Marcia Gillis en el video, uno no llega a ese punto de comprensión de lectura sin adquirir todas las partes pequeñas, porque estas son habilidades fundamentales como el sonido de las letras que ayuda a los estudiantes decodificar o leer correctamente y reconocer palabras mm, más automáticamente para que el cerebro tenga la habilidad de usar más energía en entender lo que están leyendo. Si miramos esta escalera que vemos aquí a mano derecha, también apoya la escalera de habilidades en la parte izquierda que los estudiantes deben poder hacer y eso es una instrucción sistemática y explícita que fue lo que vimos en el video. En la mitad se refiere esa información a todas las cosas que la profesora tiene que fijar para que los niños aprendan estas habilidades, comenzando con instrucción directa e instrucción explícita y retroalimentación y práctica y tener una secuencia. Todos estos elementos en el centro van a nos referiremos a ellos como los elementos estructurados de alfabetización. Jovi, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Dislexia, entonces, ahora se define por lo que es una diferencia en el cerebro para procesar lenguaje. Esa es la definición del 2025 de dislexia que se compartió el octubre pasado y algunas de las puntos claves que quiero mencionar, no voy a leer toda la definición, es
la página web internacional de dislexia. Es importante entender que esta definición actualizada incluye la dificultad de una persona con fonología, lo cual habló Margie Gillis, y morfología, que también mencionó ella. La morfología es la parte de las palabras que tienen significados y la fonología es cómo suena. Es importante pensar en identificar a estos estudiantes lo antes posible, ya que los niños en primero elemental ya están participando en esa intervención con la profesora que es fantástica. La meta es ayudarlos lo antes posible. Si los estudiantes no están recibiendo la instrucción que necesitan y los hacen esperar para recibir esa instrucción, entonces van a retrasarse o atrasarse comparado a sus pares o compañeros. En el video vemos, desafortunadamente, los niños están recibiendo esta educación más tarde en su vida escolar, pero lo que tenemos que aprender de la definición de dislexia es que no se trata de pereza, no tiene nada que ver con baja inteligencia y las herramientas correctas y el apoyo correcto puede conllevar a que los niños aprendan a leer así tengan dislexia. Ayuda mucho validar que los niños con dislexia sí pueden aprender a leer y que no se trata de un impacto de los padres. No tiene nada que ver necesariamente con mala instrucción, sino que puede ser que no recibieron la instrucción correcta, pero estos estudiantes sí pueden aprender a leer. Queremos que los padres entiendan que la dislexia tiene una variedad de causas y de características. No hay ningún perfil de dislexia que se vea igual y no se puede culpar a nadie. Es una discapacidad de aprendizaje basada en el cerebro. Hay esperanza, tenemos más y más educación y desarrollo profesional que existe para las profesoras que quieren aprender a lidiar con esta discapacidad de aprendizaje, educar a los padres sobre dislexia y sobre la ayuda que está disponible para sus hijos es muy importante y me encanta que CPAC sea parte de esto. Yo vi siguiente diapositiva. Entonces, esta es una de mis diapositivas preferidas. Cuando pensamos en lectura estructurada o alfabetización estructurada, es lo que vimos en el video, que son todas estas partes que se ven aquí en este cuadro. Voy a hablar de cada uno brevemente, pero la lectura estructurada no es un programa, es una combinación de cómo los niños deben aprender a leer. Realmente, no solo es con los niños que tienen dislexia, sino todos los niños, pero es esencial para los estudiantes con dislexia que se les enseñe de esta manera. Entonces, ¿de dónde vino la lectura estructurada? Bueno, vino de la ciencia de lectura y que lo que significa eso es que son décadas de investigación que ha llegado a un punto en que estamos de acuerdo que cómo la gente aprende a leer, sin importar qué idioma sea. Esto es casi 50 años de investigación que apoya este tipo de instrucción. Esto está en el fondo y lo consideramos como una base, pero cuando miramos hacia arriba dice, ¿quién? ¿Quién se beneficia con este tipo de instrucción? Bueno, tenemos la instrucción para toda la clase, que es lo que menciono, que todos los estudiantes se benefician de aprender a leer de esta manera.
En la mitad tenemos la segunda etapa que muestra que algunos estudiantes puede que tengan dificultad para leer y los pueden poner en un grupo más pequeño y pueden ayudarlos con algunas de las áreas difíciles que están interfiriendo con el rendimiento en el salón y en las pruebas, y eso hay que atenderlo lo antes posible. Pero también tenemos el grupo de estudiantes en el nivel 3, quienes son los que tienen más dificultades con leer a aprender, perdón, a leer. Y estos son los estudiantes que necesitan estructura, lectura estructurada intensa, como vimos en ese video. Son grupos muy pequeños, muy enfocados y muy explícitos. Y de una persona que ha sido altamente entrenada de cómo enseñar de esta manera. Eso es el quién. Y cuando llegamos a la mitad de esta gráfica, tenemos en la parte izquierda el qué y en la derecha el cómo. El lado izquierdo, que es el qué, tiene todos esos elementos que mostraron en el video, tal como tener los sonidos de las letras y haciendo que las letras suenen como los sonidos y los sonidos como las letras y digamos en la composición de las palabras como los sufijos y los prefijos y enseñarle a los niños más pequeños a las vocales abiertas y cerradas, cómo mover la boca, y es una parte muy importante de la instrucción que están aprendiendo a las reglas de ortografía. Aquí les estaban enseñando también para lectura, se lo estaban reforzando con la escritura. Y hay mucho vocabulario también. Oímos a la profesora preguntar qué significa esta palabra, qué quiere decir swipe. Y también hay estructura de las oraciones con la gramática. El texto, ellos estaban leyendo de un libro que probablemente era una narrativa y hay que exponer a los estudiantes a todo este tipo de estructuras. Y también tiene las habilidades de pensar críticamente. En la parte inferior, que está en morado, todo está integrado. Todas estas partes de el por qué se integraron en toda esa lección. Reenforzar, hablar, explicar. Entonces no se enseña de una manera aislada. Como vemos aquí el cómo a mano derecha que está en azul, eso es igual de importante de cómo le enseñamos a estos estudiantes, que es igual de importante a qué les enseñamos. Muchos profesores necesitan ese desarrollo profesional adicional, no solo entender lo que tienen que estudiar, sino cómo enseñar, sino cómo tienen que enseñar. Estas profesoras estaban hablando, explicando, conversando sobre las reglas para escritura y lectura. Todo tenía una secuencia. La oímos empezar con vocales abiertas, después cerradas, cómo controlaban los sonidos. Todo eso es en secuencia y después hablaron sobre el hecho de que empezamos de una manera pequeña y vamos construyendo de ahí. Y al final siempre hay un repaso. Los estudiantes constantemente les dan palabras que ya habían visto, palabras, estructuras antes y las nuevas estructuras de palabras. Estaban utilizando muchos modos que es multisensorial, estaban hablando, estaban moviendo fichas, estaban escribiendo, estaban recogiendo, un niño estaba escribiendo en la arena, había muchas modalidades que utilizaban todos los sentidos que mejora esa enseñanza. También hablaron sobre los estudiantes que deberían ser identificados basado en datos.
Esos datos en realidad son información que se han recopilado por medio de investigadores o de pruebas o maneras de hacer pruebas de lectura y de esta manera pueden llegar a qué es lo que necesitan los estudiantes en ayuda. No todo el mundo se le enseña igual y uno quiere determinar qué es lo que necesita el estudiante basado en datos. Estamos dando retroalimentación, estamos enfocándonos en ciertas cosas, estamos incluyendo a los niños para que participen y están participando mucho. También recibían apoyo cuando estaban escribiendo la oración. Había unos que les costaba más trabajo y la profesora daba como un andamio de apoyo. Empezaba con una cosa, puso las reglas, digamos, en inglés para que los ayudaran. Todos esos son aspectos importantes de cómo se le debe enseñar a estos niños. Vamos a pasar a la siguiente. Y esto son similar a lo que acabo de hablar, pero en la mano, a mano derecha vemos el qué, todo lo que acabamos de repasar, la fonología, morfología, y en el lado izquierdo está todo el cómo. Es reforzar todas las cosas, mantenerse intencional y centrado, secuencial y acumulativo. La profesora toma notas de cómo los estudiantes progresan cuando estaban escribiendo esas palabras. Eso es monitorear el progreso, hacer seguimiento con el progreso y mucha práctica. Eso es muy importante en la alfabetización estructurada. Y mencioné anteriormente que la lección debe ser intencional y centrada. Da información sobre paz. Este tipo de instrucción es basado en diferentes monitores que utiliza el profesor para ver a dónde va, en qué nivel está el niño y si no está con sus compañeros, se les dan pruebas adicionales para enfocarse uno en qué es lo que necesita el estudiante, que puede ser la parte diagnóstica. Estamos enfocándonos más en esas habilidades y la instrucción especializada se entrega en una base de día a día o de semana a semana. La profesora va a vigilar y asegurarse que el estudiante está aprendiendo y está avanzando. Fantástico, sí, sí, pero si no, tenemos que volver a la instrucción y pensar de nuevo qué estamos enseñando y cómo le estamos enseñando para asegurarnos que el estudiante tenga éxito. Esta diapositiva habla sobre el hecho que es muy importante pensar sobre la instrucción intensa que deben tener nuestros estudiantes. El triángulo de la mitad muestra el nivel 1. Esto es todo la clase. El nivel 2 que está en verde, es un grupo pequeño y el nivel 3 es un grupo más pequeño como los estudiantes de dislexia. En cómo obtenemos esa instrucción intensiva, hay que buscar cuatro cosas. Hay que ver la frecuencia de la instrucción, que quiere decir qué tan a menudo recibe mi hijo esta instrucción especializada. Son 5 días a la semana, son 3 días a la semana y también tenemos que mirar a la duración. ¿Cuánto dura esa lección? ¿Cuánto tiempo trabaja esa profesora con mi hijo? ¿Es media hora? ¿Es una hora? Entre más larga la sesión, más intensa es. El entorno quiere decir cuántos niños están en ese grupo. ¿Es un grupo de 6? ¿Es un grupo de 4? ¿O es un grupo, es estudiante individual? Y obviamente el cuarto elemento que es tan importante es
que la instructora tiene que ser altamente calificada para poder entregar esta instrucción con los niveles apropiados de apoyo, con el contenido apropiado y las estrategias para instrucción apropiadas. Muy bien, la siguiente. Esto es solo otra diapositiva para representar lo que Mark Gillis tuvo en el video. Habla de el qué en esa primera lección, letras a sonidos, sonidos a letras, lectura, escritura, asegurarse que están practicando bastante la lectura, como se lo están enseñando en esa lección. Ortografía, escritura, relacionado exactamente con lo que están haciendo en lectura y hay que practicar la fluidez y comprensión. Trabajar en ese texto conectado, haciendo mucho scooping, que es como unir una palabra con la otra. Y eso entonces nos ayuda a comprender basándose en todos estos puntos. Creo que cuando pensamos en el cómo es importante tomar todo el qué y recordar que podemos tener las mejores intenciones para enseñar el qué, el contenido, pero si no estamos enseñando este contenido de la manera correcta y niños con dislexia necesitan aprender la parte derecha de esa gráfica que les mostré. Hay instrucciones diferentes y hay mucho retroalimentación, mucho enfoque. La profesora le da mucha retroalimentación a los hijos, es muy interactivo, es muy en diferentes niveles. El cómo apoya al qué en todo aspecto. Lo último que les quiero mencionar en cuanto al cómo, que es un principio importante de instrucción para nuestros estudiantes con dislexia, es que tiene que estar basado en el dominio. Estos niños tienen que dominar un concepto para pasar al siguiente. Hay que darle un paso adecuado a la instrucción hasta que los estudiantes lleguen a cada paso y hay mucha práctica en esto. Yo siempre digo que los estudiantes no se benefician de la instrucción que no reciben y la práctica que no hacen. Práctica, práctica, práctica es lo principal. No llegamos a ningún lado si no practicamos. Muy bien, la siguiente diapositiva va a ser la última. Aquí la última diapositiva es como padres. Los felicito por su voluntad y compromiso para entender la instrucción para sus hijos. Pero lo mejor que pueden hacer es hacer preguntas. Pregunten qué tipo de instrucción está recibiendo su hijo. Pregunten, mi estudiante está recibiendo este tipo de lectura em, de lectura que se necesita tener este tipo de enseñanza. Hagan las preguntas, vean los resultados que los profesores deben estar recopilando de sus estudiantes. La prueba del progreso es la mejor manera de asegurarse que sus hijos están recibiendo la mejor instrucción en lectura. Ok, creo que eso es todo. Creo que estamos a 7:10 de la noche. Quiero darles las gracias. Si alguien tiene alguna pregunta en particular, cubrimos mucho en un periodo corto de tiempo. Espero que les haya ayudado y